Bueno, nada, Jorge, bueno, primero que nada agradecerte el tiempo de charlar conmigo y te quiero, ya vamos a hablar un montón de fútbol porque sé que sos un apasionado, se nota escuchándote hablando del fútbol, pero quiero tocar un tema que tiene y no tiene que ver con el fútbol. La verdad que vos como entrenador sos un tipo que vive muy intensamente el fútbol y creo que el fútbol también hoy es un poco una locura que se vive intensamente. Te quiero preguntar cómo aprovechás estos tiempos libres por ahí a nivel familiar. Vos hoy vivís en Brasil, tenés hijos, tenés tu pareja. ¿Cuán importante es aprovechar ese tiempo libre para recargar energías cuando te toque volver a estar en el ruedo? Normalmente dosifico un poco, indudablemente que el estar vinculado a un club te quita mucho tiempo, porque en realidad hay un montón de cosas que atender en este fútbol actual, en este fútbol moderno. Así que ahora aprovechar un poco el tiempo y también para ir planificando diferentes cosas nuevas que tienen que ver con el fútbol actual, que va cambiando día a día. O sea, todo el tiempo la sociedad está cambiando todos los días. Entonces por ahí el futbolista también y el fútbol también. Ya se ha modificado mucho de años anteriores y las modificaciones son continuas. Entonces hay que estratégicamente estar preparado para cuando toque de la mejor manera posible. ¿Y cómo haces eso? El actualizarte constantemente, más allá que es parte de tu trabajo, ¿cómo lo manejás en los periodos de receso? ¿Qué haces más allá de obviamente ver fútbol casi las 24 horas porque es parte de tu trabajo? Pero ¿qué haces para no ir quedándote en el tiempo y ir manteniéndote vigente tanto tiempo? Bueno, el tema está siempre por mi forma de sentir y ver el fútbol, es de ver cómo puedo tratar de optimizar la idea futbolística relacionada a un protagonismo que genere por ahí particularmente mucho dominio. Entonces empezar a analizar y estudiar un poco cómo atacar bloques bajos, siempre vinculado para mí al único libro que existe en el fútbol, que es el reglamento, ¿no? Porque el reglamento te permite saber de que ahí está todo. Entonces a través de eso manejar estrategias que te permitan posicionalmente o dinámicamente buscar alguna alternativa que te permita sorprender a rivales que ya todo el mundo está muy estudiado. Entonces por ahí todos los días hay que encontrar diferentes matices para contrarrestar a aquellos equipos que se defienden muy bajo y muy bien, ¿no? El otro día leí una nota tuya en la cual decías que hoy no había tiempo en el fútbol. Yo creo que es fundamental el tiempo para ustedes, para los entrenadores, pero me parece, sobre todo para el perfil de entrenador como vos, que el tiempo es más necesario que por ahí para otro. Vos sos un tipo que entiendo que asume en un club y de mínima para instalar su idea debe tener 60, 70 por ahí sesiones de entrenamiento. ¿Cómo convivís con eso? Donde vos mismo reconoces que cada vez hay menos tiempo, pero tu filosofía de trabajo por ahí requiere de ese tiempo. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, bueno, es una lucha, ¿no? Porque hay que optimizar más el tiempo para tratar de que se internalice mejor una idea y, ya te digo, y tratar de saber de que el jugador sepa de que el entrenador, en este caso mi idea, tiene que ver con una forma de tener un equipo que no disponga nada más que de una posibilidad para ganar un partido. Que tenga por ahí claro que tiene que buscar las maneras y el dominio constante para generar mucho volumen de ataque y generar que a través en un deporte que yo creo que el fútbol es muy parecido al boxeo. Vos podés dominar 14 rounds y en un solo golpe perdés una pelea. Acá lo mismo. Los equipos que por ahí están especulando en un espacio reducido defensivo te contragolpean dos veces y para este partido, si vos tuviste 15 o 17 remates al arco, entonces tener que ver cómo poder hacer para que el dominio se transforme en triunfo, que es lo que realmente vale, ¿no?
¿Cómo te relacionás hoy, digo, con el jugador actual? Insisto, yo creo que no solo el jugador, sino la sociedad es cada vez más efímera en todo. Hoy entras una nota y te leen un título, difícilmente encontrar una persona que te lea un libro. Antes los jugadores por ahí se te sentaban y te veían los partidos, y hoy a duras penas te ven quizá un resumen que vos le podés mandar por un WhatsApp de 1 minuto y medio. ¿Cómo es tu relación en el día a día para tratar de adaptarte a estos tiempos? Vos que has convivido con otros tiempos y que hoy, bueno, han cambiado y son lo que hay. Digo, no. Por ahí no son los que uno quisiera, pero digo, es una complejidad. No, es una realidad también. El hecho de que el ser humano en la actualidad presta menos atención, está mucho más vinculado a la pantalla, está más vinculado al teléfono. Y entonces ver cómo llegar a emocionar a alguien, por lo menos para que intente disfrutar del juego. Ahí ya te digo, hay muchos jugadores que ya no disfrutan del juego, entonces terminan siendo futbolistas obreros y entonces esperan el momento de irse a su casa, quieren irse rápido, y a veces para el entrenador es difícil también porque muchas veces el jugador de elite está rodeado de tanta gente que trata de optimizarlo, entrenadores personales, masajistas, médicos, nutricionistas, que a veces la voz del entrenador es menor a esa gente que rodea más tiempo al jugador y entonces al futbolista. Entonces nosotros, o para mí, estratégicamente intentar de llegarle de un lugar de sentimiento por la pelota, básicamente, ¿no? Por el elemento que es el que realmente nosotros adherimos a este deporte desde que nacimos. Entonces, desde ese lugar, amor a la pelota o amor a la bola es lo que uno entala para tratar de desarrollar una idea netamente apasionante desde el balón, ¿no? Y hoy es más difícil, ¿sentís eso? Digo, a ver, uno ha visto tus equipos y sinceramente algunos uno los veía y como futbolero, digo, se enamoraba. Hoy sentís que por ahí es más difícil llegarle al jugador por todo esto que analizaste recién. No creo que sea, es diferente, totalmente diferente. Yo creo que ahora, ya te digo, como te digo, hay comportamientos de abandonos muy marcados en el mundo. Ahí estamos conviviendo en uno de los mayores genocidios de la historia actualmente en la Franja de Gaza. Tenemos guerras latentes. Entonces, claro, imagínate que el ser humano vive a un ritmo donde no le permite ni siquiera darse cuenta de lo que está viviendo, y todos los días hay que estar insistiendo sobre que se tiene que concentrar en tratar de replicar en dos partidos la misma cosa, más allá de sabiendo de que cuando le toque perder te convierten en perdedor. O sea, no es que perdiste un partido, ¿me entendés? Entonces hay un montón de desprendimientos emocionales hacia el entrenador cuando la cosa no resulta. Entonces hay que estar luchando todo el tiempo para optimizar la posibilidad de ganar, porque hoy perder no te da tiempo, el tiempo que vos necesitas para instalar una forma que perdure en un campeonato. En un campeonato te digo que en 2 campeonatos ya es más difícil, pero hay que estar buscando herramientas de entrenamientos en el cual el jugador se sienta cómodo, sepa de que este es un deporte que muchas veces el que mejor hace las cosas no gana, y que hay que seguir creyendo en la idea desmedidamente. Entonces, pero claro, hay tantas personas que intervienen en esto que ya se terminó siendo un circo romano caliente, porque en realidad el jugador mira el teléfono una vez terminado el partido y recibe o la crítica o la felicitación de muchas personas que intervienen en su vida. Entonces no termina siendo un elemento libre. ¿Y cómo tratás es difícil la pregunta, por ahí es difícil hasta la respuesta, quizás no la tengas. ¿Cómo tratás de inculcarle? Porque digo, la rebeldía no es que es algo que va y se compra en el supermercado, pero vos sos un tipo que ha pregonado desde su carrera siendo
un rebelde, creo que en el buen sentido. ¿Cómo tratás de generar espacios para que el jugador, por ahí el que no la tiene, por ahí no la tiene, pero el que vos ves que tiene un grado de rebeldía, ¿cómo potenciársela? Bueno, básicamente, primero cuando tenés la posibilidad de arrancar un proceso, vos elegís al futbolista, entonces ya es más fácil. Cuando vos entras en un proceso en el medio, que entras en un momento donde te buscan porque el equipo está en crisis, ahí es más difícil, porque ya ahí los cambios no los podés producir progresivamente, si no lo tenés que ver, tenés que analizar cómo hacerlo con algo que vos no elegiste. Entonces, totalmente diferente para el entrenador entrar en procesos que no que están en crisis hoy. Porque hoy cambiar las crisis es muy, muy complejo. Para mí hay un detonante de decisiones que revertirlas cada vez se hace mucho más difícil porque hay muchos ataques masivos a aquel que no está bien y a aquel que le toca tener una mala racha. No se perdona. Y te hablo de cualquier equipo, no te hablo de equipos de elite. No, todo el mundo, hasta aquel equipo que tiene un presupuesto de 15º tiene la obligación de ganar y está en desventaja. Entonces, claro, hay que estar viendo básicamente, hay que aclararle la cabeza al jugador para que esté solamente involucrado en la pelota y en el juego. Si se empiezan a hablar de otras cosas, obviamente que tu lucha es desigual, porque tu lucha es estar con el jugador un rato por el día y el jugador se contamina mucho más tiempo. Está muy bueno lo que decís. Y te quiero preguntar qué estás viendo del Mundial de Clubes. Digo, vos sos un tipo que ha tenido por ahí la suerte de generar equipos que hayan llevado por ahí a otros entrenadores, más allá que quizás vos no lo digas por una cuestión de humildad, a buscar espejos en, no sé, esa Chile o esa U de Chile ha generado, sobre todo por ahí Chile, que fue más masivo a nivel selección, que otros copien o intenten replicar. ¿Qué estás viendo hoy del Mundial de Clubes? Que por ahí es una competencia muy grande, donde van los mejores y que quizás muestre alguna tendencia de lo que se puede venir en el corto plazo. Básicamente lo que veo ahí que es, primero que los europeos llegan mucho más desgastados, llegan con los equipos más importantes, con muchos más partidos y con un desgaste enorme, entonces en un clima totalmente de excesivo calor, entonces por ahí ha ayudado un poco a que se equipare aquella ventaja que tienen estos equipos que tienen los mejores jugadores del mundo centrados en esos equipos. Entonces, claro, después se equipara por esos argumentos en una etapa del año donde el jugador debería estar de vacaciones y se lo obliga a jugar un mundial de clubes y que lo termina desgastando más. O sea, lo que se hace es oprimir demasiado al futbolista en todas las etapas del año, sin respiro y sin la posibilidad de frescura. Entonces, claro, llega un momento que se termina, es como cuando comes mucho dulce, terminas un poco sin ganas de seguir comiendo ese dulce, ¿no? Porque te asquea, porque te llega un momento de que es tanto la obligación, los partidos, y hay poco tiempo de descanso, y el jugador necesita, para mí, mucho más descanso. Para mí el Mundial de Clubes como espectáculo, como idea, es interesante para el espectador, para el jugador o para los protagonistas es desgastante. ¿Y crees que debiera ser, digo, es algo a hacer, pero mejor ordenado el calendario? El calendario, el lugar, pensar más en el futbolista, en el cuidado. O sea, se están jugando a temperatura muy alta, en horas que no son las ideales, pero creo que, ya te digo, está tan apretado todas las competencias que llega un momento que es imposible. Entonces, yo pienso siempre en lo más importante que tiene este deporte, que son los futbolistas. Creo que se lo está llevando a un lugar donde se le exige demasiado rendimiento sin que tengan por ahí la frescura para otorgarlo, ¿no?
Está claro. Jorge, ¿qué vislumbrás? Digo, es difícil a veces saber lo que va a deparar la carrera de uno, pero ¿cuál es el próximo paso que por ahí estás pensando? Digo, venís de dirigir en Europa, te ha tocado en el Rennes, por ahí no tuviste ese tan famoso tiempo que vos necesitabas. ¿Tenés apuro por volver a dirigir o sos de la idea de, a ver, no quiero agarrar un proceso quizá a mitad de camino porque la inmediatez, la exigencia no me permite poder trabajar como yo quiero y eso a la larga quizás termina afectando mi trabajo o mi carrera? No, básicamente lo que siempre busco es la posibilidad de tener una posibilidad de coincidir con una generación de futbolistas que te permita desarrollar esa idea y disfrutarla, ¿no? Hoy, ya como te decía, el tema de disfrute hoy en el fútbol es totalmente momentáneo, parcial, muy poco tiempo de eso y hay mucho más tiempo de evaluación. Vos estás siendo evaluado todo el tiempo. Y ya te digo, vos llegás a lugares donde pensás que vas a modificar situaciones, pero después te encontrás con diferentes dueños de clubes, a lo mejor, que tienen otra idea y que no entienden lo que vos sentís o lo que vos pensás para mejorar a un equipo en el momento en que está. Entonces tenés que empezar a seducir a gente que por ahí no es son dueños de clubes que no son de fútbol. Entonces se hace un poco más complicado. Yo espero siempre llegar a un lugar donde pueda arrancar de cero. Ya te digo, en la última experiencia de Marsella, Santos o Mineiro fueron que pudimos elegir y formar y estimular una manera de jugar. Fue todo bastante bueno para nosotros y bueno para el club, porque se pudo promocionar futbolistas, se pudieron llegar a competir de igual a igual con cualquiera, y tuvimos la posibilidad de la elección de los futbolistas. Cuando no tenés la posibilidad de la elección de los futbolistas, ya es un poco más complicado. Y vos, digo, de todo este marco que me venís describiendo, con mucha, no sé si la palabra es crudeza, pero la verdad que te agradezco que seas tan franco. Bueno, solés ser siempre así, pero está bueno escucharlo. Todo esto que vos diagnosticás, ¿te permite a vos cuando te toca trabajar disfrutar también o a veces sos un poco esclavo de este sistema? No, bueno, el que está adentro yo trato de evadirme siempre. Yo soy una persona que trato de estar. Si no, pierdo claridad y me voy, entro en una vorágine donde me empiezo a confundir. Yo que tengo claro cómo quiero que juegue mi equipo, las obligaciones que tienen que tener mis futbolistas y la característica que tienen que tener. Nosotros, ya te digo, jugamos en la liga francesa o en la liga española y mis equipos jugaban cuando jugamos con París o con Lyon o con Madrid o con Barcelona. Nosotros intentamos siempre ser un equipo que se plante y protagonice siempre. Y a veces te toca que no te va bien y hay que volver a convencer para que el futbolista crea que es la manera, no sentirse menos que nadie. Yo creo que el fútbol se ha emparejado mucho en un montón de conceptos futbolísticos que desarrollan los equipos y que está todo mucho más relacionado a transiciones. Yo creo que hay muy pocos equipos que ganan dominando y bueno, yo sigo insistiendo de que para mí en muchos equipos donde me tocó estar pudimos lograr, creo que en todos, tener un sello. Después te toca perder o ganar y bueno, eso es el fútbol, pero que son los que por ahí cuando vos tenés jugadores en un momento que coinciden con vos que son determinantes. Pero yo siempre sueño con que el nuevo proceso me haga disfrutar de ver a un equipo que juegue de esa forma. Ya te digo, después el resultado, yo no controlo todo.
no tengo esa capacidad. No, yo sé que controlo lo que puedo controlar y después los resultados tienen un montón de connotaciones cada vez en el tiempo mayores, hasta, te diría ahora, sumado el calendario, las apuestas, las competencias, bueno, hay un montón de cosas que son parte del juego, que a veces, ya te digo, termina siendo el entrenador, el responsable total de algo que para mí no está sobrevalorado. Ya me voy a meter con tu parte de Chile, que es un poco lo que te quería plantear a la hora de la nota, pero quiero aprovecharte porque la verdad que está muy bueno lo que decís. Vos vivís en Brasil y te quiero preguntar por este fenómeno que no solo para mí se vio en el Mundial de Clubes, sino que se viene viendo de un tiempo a esta parte. ¿Sentís que es muy grande la diferencia entre los equipos de la Liga Brasileña y el resto de América? Sí, por presupuesto y por el torneo. Yo creo que el torneo brasileño, el Brasileirao, para mí es uno de los mejores, la competencia una de las competencias más lindas que me tocó participar, porque hay 10 equipos que pelean por el campeonato. No, en otras ligas normalmente son 2 o 3. Acá hay 10 o 12 equipos que pelean, o sea, hasta el final de la temporada. Y el presupuesto que tienen los equipos brasileños hoy es superior a todo Sudamérica, básicamente, en contrataciones, en un montón de situaciones que lo hacen un torneo muy especial y muy particular. Hoy yo creo que lleva una ventaja, le ha sacado ventaja inclusive un poco al fútbol argentino, que siempre estuvo peleando ahora con los equipos brasileños, pero en el último tiempo las estadísticas, los resultados de la Copa Libertadores tienen más que ver con los equipos brasileños que con cualquier otro equipo de Sudamérica. Te quiero consultar por México. A ver, tengo entendido que estuviste cerca de llegar a la selección de México. Te quiero preguntar qué fue lo que pasó para que no se diera en ese momento. No, yo justo estaba dirigiendo la selección de Chile en 2000, después del campeonato de la Copa América, y bueno, gente de la federación, tuvimos una reunión, ellos querían que sea yo el seleccionador, pero bueno, después querían pagar una cláusula que yo tenía ahí, y después yo evalué y me quedé en la selección de Chile en aquel momento. Fue antes de la Copa América, fue antes. O no fue antes o después de la Copa América o antes del Mundial, no recuerdo bien. Pero no, decidí que teníamos. O sea que si vos dabas luz verde, esto se hacía, digamos. Pues se podía hacer, pero no avanzamos. La verdad que tuvimos una sola reunión ahí. Y yo creo que en ese momento habíamos analizado un poco, también la selección mexicana tenía muy buenos futbolistas en aquel momento, como también lo tiene ahora, y es una selección muy potable, pues tiene unas características, un rasgo del jugador mexicano que también es muy apetecible para armar un proyecto de valentía, de agresividad y de rebeldía, ¿no? Jorge, tengo entendido que en su momento te buscaron también clubes de la Liga de México. Por ahí no se termina dando porque a veces los tiempos no coinciden de cuando te vienen a buscar. Hoy México está haciendo, si bien obviamente no es Brasil, que vos enumerabas, que es por ahí la potencia del continente, pero está haciendo una liga que está trayendo cada vez más gente afuera, entrenadores de renombre. Es un mercado que a vos te seduciría, digo, evidentemente te fueron a buscar, por ende debe ser apetecible tu perfil, pero si hoy se da que te viene a buscar un club mexicano, obviamente con un proyecto serio y ambicioso, ¿a vos te gustaría dirigir en la Liga Mexicana, por citar un ejemplo? Mira, yo no tengo, la verdad, que un lugar. Lo que tengo que tener claro es el lugar que yo elija en el análisis del equipo que te toque, los jugadores y el perfil de jugadores. Hoy normalmente los jugadores que juegan en México, inclusive ahora hay jugadores en equipos de México que yo dirigí en España. O sea que se ha globalizado mucho. Hay muchos equipos, inclusive Diego Payet juega acá en Vasco, hay equipos, hay jugadores destacados de Europa que vienen a jugar a Brasil, a México, Argentina, están volviendo. Entonces se ha empezado a emparejar un poquito
ese tema. Y bueno, y en México una liga que realmente siempre ha tenido la posibilidad de tener buenos futbolistas, así que siempre, eh, eh, siempre es apetecible ese torneo, como ya te digo. Era muy interesante cuando México estaba en la Copa Libertadores. Yo disfrutaba mucho porque ahí también ese tipo de competencias eran muy llamativas, muy interesantes para ese intercambio de competencias entre clubes de toda América, que por ahí eran muy seductores. Eh, Ahora te hago la última y ya me meto en Chile. Creo que no te escuché nunca hablar de esto y por eso me atrevo a preguntarte, no es nada grave, quédate tranquilo. En su momento se mencionó que estuviste cerca de dirigir a Racing, tuviste creo una charla con Diego Milito en ese momento cuando era director deportivo. ¿Estuviste realmente tan cerca como se decía acá en Argentina de dirigir a uno de los grandes de acá? No, Diego me vino a buscar a Santos. Yo estaba en Santos dirigiendo y me vino a buscar. Y bueno, yo le dije que en ese momento yo no podía salir de ahí, estaba comprometido con el club. Él tuvo la disponibilidad y de hacerme sentir que quería que yo sea el entrenador, porque vino directamente a verme a la ciudad, a Santos. Y bueno, yo en ese momento no podía. Siempre tengo una buena relación, tengo un aprecio por él muy importante, así que en ese momento no pude decirle que sí a un proyecto que seguramente era ambicioso por la característica en ese sentido cuando él era director deportivo. Eh, el otro día, a 10 años de la Copa, que ganaste, bueno, que ganó el grupo en Chile, ¿no? La verdad que escribiste un texto muy emotivo y te voy a pedir si me podés ampliar algunos conceptos que sinceramente me llamaron mucho la atención. Vos decís que en la búsqueda de un título acompañó a un país a ver que, más allá de las dificultades y las diferencias, la unidad puede romper cualquier barrera. Hablame un poco de eso, de ese concepto que escribiste. No, bueno, básicamente en aquel momento nosotros conseguimos, ya te digo, con una generación de jugadores que no aceptaba el hecho o no negociaba el hecho de sentirse menos que nadie. Más allá que, ya te digo, y no te hablo de la Copa América, que el equipo la ganó invicto, sino te hablo de partidos amistosos con Alemania, con España, con Brasil, con Inglaterra, en Wembley. El equipo se plantaba y la verdad que yo creo que en ese mundial de Brasil, si no perdíamos por penales con Brasil, el equipo iba a seguir escalando porque tenía una convicción enorme. Yo creo que, ya te digo, cuando uno le toca una generación así, con una idea de un entrenador que más o menos piensa lo mismo, es mucho más fácil. Nosotros no negociábamos jugar como un equipo menor o contra las potencias. No, íbamos a jugar decididos a ganar cada partido. ¿Y cuánto de esa comunión se dio de manera innata por la cabeza por ahí de los jugadores y cuánto se dio por algo que vos le fuiste inculcando, que vos sos también un tipo de no negociar el esfuerzo a la hora de ponerle todo al trabajo? Bueno, para mí fue mucho más fácil porque encontré un grupo de futbolistas que también eran, en cierta manera, eran inclusive, eran tan decididos que eran kamikazes. Ya digo, yo recuerdo, inclusive, Medel jugó con un desgarro contra Brasil en el Mundial, en posterior, el día anterior, jugó desgarrado, o sea, es imposible. No, yo creo que ese grupo de jugadores superó cualquier barrera, hablando de Gary en este ejemplo como cualquiera, ¿no? Un grupo de futbolistas que colectivamente, no eran muchos, pero eran 14 o 15 o 16 que siempre estaban dispuestos a dar batalla en cualquier lugar y en cualquier torneo. Insisto, y cuando se forja un vínculo tan fuerte con un plantel, ¿cómo es para el entrenador? Digo, porque entiendo que vos te encariñaste mucho. A ver, un texto así como el que escribiste y hablar como hablas de un plantel no se puede sobreactuar. ¿Cómo llevas después a tomar la decisión de decir, bueno,
salgo de acá y dejo por ahí a este grupo de jugadores que tantas alegrías me dio. Bueno, es difícil, pero también está el hecho de sentir que, que, la posibilidad de dirigir Europa. En aquel momento yo tuve, gracias a ese grupo de futbolistas, creo también, fue ternado como uno de los mejores entrenadores del mundo del 2015 y ahí se me abrieron puertas en Europa, en Roma, en, 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 en Chelsea y después terminé yendo a Sevilla. Pero bueno, son momentos de la carrera, o sea que yo ya te digo, yo soy muy agradecido a ese grupo de jugadores, primero a la U y después al grupo de la selección porque realmente hicieron de que mi nombre sea por ahí conocido en el mundo todo, porque en realidad la selección, tanto la U como la selección, hicieron ver al fútbol chileno en todas las partes del mundo. Me hizo visible a mí realmente eso. Si no, a lo mejor no hubiera pasado, no hubiera dirigido en Europa, no hubiera dirigido 4 años en Europa. No, imposible. Yo creo que la visibilidad que tuvo ese equipo a nivel mundial y el respeto que se ganó a través de cómo lo hacía, me hizo visible y me dio la posibilidad de dirigir en Europa. A ver, no te voy a pedir que las compares porque la verdad fueron por ahí 3 obras maestras diferentes y aparte las comparaciones a mí particularmente no me gusta. Pero si tuvieras que elegir 1, 2, 3 cualidades que vos quieras de la U campeona de la Sudamericana, la selección del Mundial de Brasil y la selección que gana la Copa América, ¿con qué cosas destacarías de cada uno, sí? Sin Mirá, compararlas, ¿eh? No, son casi parecidas, eran un calco realmente. El único que tuvo diferencia fue la Copa América, que ya le dimos un vuelo al juego más que a la presión que tenía el equipo sobre los rivales. Ya le dimos salida con Claudio Bravo de manera diferente, empezamos a estructurar un modo de jugar distinto, pero ya te digo, muchos de los jugadores que tuvimos en la U y en la selección eran los mismos, eran jugadores que ya conocían o tenían muy bien claro lo que nosotros queríamos como cuerpo técnico y que ellos estaban, ya te digo, ya venían de un proceso anterior que era el proceso de Bielsa, que era parecido en ese tipo de protagonismo. Entonces por ahí yo no veo muchas diferencias, porque la Copa América la ganamos invictos, la Copa Sudamericana la ganamos todos los partidos, y el Mundial eliminamos a España y perdimos por penal con Brasil en un momento donde jugamos con Brasil que era el local, y realmente el equipo hizo un partido increíble. Hizo un mundial muy bueno. El partido contra España muchas veces lo he vuelto a ver y realmente de ahí saco cosas porque jugar contra España como jugó ese equipo ese día, siempre lo tengo en el recuerdo. Calculo que te habrán hecho esta pregunta varias veces, pero quiero que me la encares desde otro lugar. Cuando Arturo tiene ese famoso choque, como líder de grupo, me interesa que cuentes hasta donde vos quieras, digo, porque muchas veces se trata de resguardar cierta intimidad. No busco una polémica, quiero que un líder de grupo como sos vos me cuente cómo gestionaste un caso de esa índole, porque, a ver, yo por ahí teniendo, no digo amistad, pero cierta cercanía con jugadores de afuera, a veces se ve mucho más complicado que lo que por ahí es adentro, porque los jugadores te cuentan, mira, es una charla, es hablarlo y se soluciona, pero está bueno escucharte hasta, insisto, donde vos quieras, contarme cómo se gestionó. No, sinceramente fue sencillo para mí, te digo, no. Arturo llegó jugó muchas veces arriesgando su físico para la selección, jugó, te digo, muchas veces nosotros, y en ese momento tomamos la decisión tomé la decisión en la balanza
de entender que tuvo un error y que fueron mucho más cosas positivas las que nos dio que ese momento, y decidimos mantenerlo en el grupo. Era un jugador muy importante, no solamente en lo futbolístico, sino en lo grupal. Entonces tomamos la decisión de que ese episodio no borrara a un jugador tan importante. Nombraste que aquel equipo tenía 14, 15 jugadores, obviamente algunos a una escala y otros por ahí a otra, pero entiendo que todos deberían tener un rol importante. Contame un poco cómo se amalgama un equipo de esa índole, digo, porque estaba Bravo, estaba Arturo, estaba Alexis, estaba Medel, que por ahí eran quizás los más estelares, pero también había un montón de otros que quizás hacían un trabajo de obrero. ¿Crees que si no hubiera habido quizás esa comunión de que no hubieran sido o todos caciques o todos esos indios, no se hubiera podido forjar lo que se forjó? Sí, pero yo creo que nosotros sabíamos de que había jugadores que estaban jugando en equipos muy grandes de Europa, que son los que vos mencionás, y también había jugadores que nosotros habíamos dirigido en otras etapas. Y también Sino Vierno, que estaba Jorge Valdivia, que estaba en ese momento en Palmeiras, que nosotros lo veníamos a ver, y que más allá de sus lesiones era el jugador que nosotros sabíamos que era el jugador que podía generar a través de su talento que se potenciara todo. Y bueno, ya te digo, cuando vos coincidís con todos esos jugadores que tienen esa decisión por jugar por la selección y esa seguridad y esa convicción, para nuestra manera de protagonizar era justo. Nosotros no creo en ese momento tener los jugadores que uno pudiera haber elegido para, y no eran tantos, ya te digo, eran 15 o 16 jugadores que estaban, cuando se ponían a jugar eran uno solo. Entonces para un entrenador eso es vital. Te vuelvo a repetir, pensando en la característica o mi sentir, coincidimos para mí en el sentimiento de cómo se jugaría un equipo que tenga ese nivel de protagonismo, y bueno, se logró hacer algo que fue muy bueno para el país. Hoy Chile no pasa un buen momento a nivel futbolístico, habiéndose quedado fuera de varios mundiales. ¿Crees que es porque esa generación quizá dorada es irrepetible y no responde quizás al nivel real del fútbol chileno? ¿O qué explicación se le ve por ahí? Insisto, desde afuera, pero vos habiendo conocido y conociendo como conocés el fútbol chileno con importancia, ¿no? Bueno, yo creo que también tiene que ver con la ausencia de competitividad de los equipos chilenos también en Copa Libertadores, también la cantidad de futbolistas que están en grandes equipos en el mundo no es tanta como en aquel momento. Ya te digo, esta generación, el fútbol también pasa a nivel selecciones por momentos de los jugadores seleccionables. En aquel momento yo tuve la posibilidad de tener a Alexi, a Bravo, a Arturo, a Medel, jugando en equipos muy, muy importantes en Europa. Yo creo que Chile ahora no lo tiene tanto y tendrá que recurrir ahora a una camada de futbolistas que intenten a través también de mejorar el torneo local, de mejorar la participación en Copa Libertadores, para poder insertarse de nuevo y no estar en este pozo que hace que hace mucho tiempo que no clasifica un mundial. Pero bueno, yo creo que eso será a cargo de la federación, inclusive tomar alguna medida para que el fútbol chileno tenga la posibilidad de ver a su equipo de nuevo en un mundial. Jorge, ¿le cerrás la puerta a una posible vuelta a Chile o por todo esto? Digo, la verdad que
cuando te escucho hablar, es cierto, hablas de un grupo de jugadores, pero también estás hablando del país y de un montón de cosas. Se te nota con mucho cariño. ¿Te imaginás si te llamasen volviendo a dirigir a la selección chilena o sentís que ya diste lo que tenías que dar? No, yo no imagino nada. O sea, yo en el fútbol no imagino nada, porque simplemente evalúo proyectos que me ponen sobre el lugar y la mesa. Tendría que, como cualquier cosa, cualquier proyecto que, ya te digo, si me vendría a buscar Emelec de Ecuador, Sport Boys o cualquier equipo que yo tuve, evaluaría el plantel, evaluaría las inferiores, los juveniles, y si están dadas las condiciones diría que sí, si no están dadas las condiciones diría que no. No tiene que ver con, con por un estado de ánimo mío de volver o no volver a un lugar. Siempre y cuando, ya te digo, estén dadas las condiciones para que yo me sienta como entrenador con la posibilidad de hacer algo importante, no tendría ningún problema. Si no estarían dadas las condiciones, obviamente que diría que no, como dije en un montón de proyectos, que no a un montón de equipos. Jorge, te voy a hacer una pregunta. A ver, por ahí es difícil describirlo. Me da la sensación, y vos lo decís varias veces, que más allá de la calidad, que era indudable de muchos de esos jugadores, la cabeza era fatal en el buen sentido. Si tuvieras que describir por ahí 2, 3 actitudes que vos decías, bueno, los veías entrenar o veías ciertos puntos y decís, che, no puedo creer el nivel de competitividad que tienen estos tipos. Si tuvieras que marcar 2, 3 virtudes no estoy hablando de un jugador, digo, a nivel grupal, o si querés decir, no sé, tal jugador tenía esto, te lo dejo a tu libre albedrío, pero me gusta que por ahí describas lo que era la cabeza de ese grupo deportivo. No, yo digo, fundamentalmente la convicción. Nosotros juntamos a un grupo de futbolistas que estaban en Europa, a un grupo de futbolistas que habíamos tenido en la U recientemente, Arangui, Vargas, Mena, Roja, Marcelo Díaz, que estaban también, que conocían mucho de lo que nosotros hacíamos, y sumamos también a Jara, que estaba en Inglaterra. Bueno, hubo un montón de jugadores que realmente no tenían ningún tipo de temor a jugar de esa forma, y fue, ya te digo, me acuerdo siempre un partido donde Jorge Valdivia en Canadá, jugamos con Brasil y jugó desgarrado, creo que de las 2 piernas, tenía hielo en las 2 piernas y no podía ni correr, y yo no lo podía sacar porque no quería salir. Ese tipo de cosas también marcan jugadores que realmente tenían mucho deseo de lograr lo que después lograron, ¿no? Yo creo que no se provocó por sí solo. Yo creo que una ambición por lograr algo que por su país que no habían logrado nunca, que realmente que tuvieron un merecido premio. Viéndolo desde afuera, no pidiéndote por ahí un análisis tan profundo como tenés del equipo campeón del 2015, ¿qué viste del Chile 2016? Obviamente no pretendo que hagas una crítica ni nada con Pizzi, no es el estilo, pero como espectador y como futbolero y como tipo que conocía ese grupo, ¿qué selección encontraste? No, parecida. Yo creo que la selección que logra la Copa Centenario seguían los jugadores que tenían una convicción, que la misma convicción, y eran casi los mismos, y lo pudieron repetir. Yo creo que también nosotros tuvimos la ventaja de jugarlo en Chile, que jugar de local a veces te da también el tema de la presión, pero estos jugadores no tenían ningún tipo de temor a la presión, así que afrontaban cada partido con la responsabilidad que merecía. Y ya te digo, nosotros ganamos esa Copa América de punta a punta, o sea, ellos ganaron prácticamente todos los partidos, pero creo que ese grupo siguió con un impulso de mantenerse con el mismo sentimiento, y ese sentimiento generó que también logren otra Copa América. Ya cerrando y agradeciéndote, Jorge, ¿cómo es habitualmente tu receso? Digo, ¿te llegan ofertas? ¿Sos de descartar porque por ahí analizás mucho y buscás
un escenario propicio para dirigir? ¿Cómo han sido estos últimos meses? Está bien que hace poco, ¿no? que estás parado, pero te han llegado ofertas. No pretendo que me digan los clubes, ¿no? No, sí, uno siempre, imagínate que siempre tiene la posibilidad de recibir alguna opción, pero hasta ahora no se dieron las condiciones. Y ya te digo, a esta altura de mi vida o de mi carrera quiero disfrutar y quiero hacer algo. Quiero también cambiar un poco o intentar cambiar el paradigma de que esto de que los jugadores de fútbol tengan la obligación de estar en un centro de entrenamiento. Quiero tratar de que vuelvan a disfrutar del juego, que vuelvan a disfrutar sin la presión externa constante que los oprime y que los aleja del fútbol. Entonces quiero acercarlo a ese lugar donde a mí me gusta estar y bueno, a través de eso elegir el mejor proyecto para volver a insistir en el lugar donde esté. Ha dirigido realmente a monstruos. Esto por ahí voy a hacer un mea culpa. ¿Sos bueno con la memoria? Sí, veo que sí. Sí, más o menos. Bueno, a ver si te animás Es un juego periodístico que creo que lo va a sacar fácil. Si tuvieras que armar el 11 ideal que dirigiste, con todos los jugadores que dirigiste, ¿al arco? A ver. La verdad que eso es un juego muy difícil para mí. Porque me estaría siendo injusto. Sinceramente. Pará, te lo cambio entonces, para no meterte en un quilombo, porque no es mi idea. No, porque no es un tema de no exponerme, simplemente es porque me estaría olvidando porque recuerdo mira, tuve tantos futbolistas, claro, que tantos. El único que seguramente estaría sería Leo. Después el resto debería analizarlo un poquito mejor para decirte cuál sería el equipo ideal. Uh-huh. Y si tuvieras que armar, bueno, a Leo lo pones seguro. ¿Algún chileno crees que estaría ahí adentro? No, seguro. Sí, seguro. A mí, por ejemplo. ¿O quién? Por ejemplo, no, seguramente hay un montón de jugadores que yo tengo en el recuerdo y que excedería un equipo de fútbol. Ya te digo, Eduardo Vargas conmigo, qué sé yo, era un jugador que siempre nos otorgó una calidad técnica que estuvo siempre por encima de cuando estuvo en otros equipos. Aranguis, Arturo, Alexis, Medel, o sea, te puedo nombrar un montón de jugadores que te nombré anteriormente. Jorge Valdivia, que para mí era muy, muy interesante ver a semejante talento mental dentro de un campo de juego. Por eso digo que hay un montón de cosas, Bonsayur, por la banda, un montón de jugadores chilenos que, inclusive te digo, jugadores ecuatorianos que dirigían Emelec o algún jugador peruano inclusive que dirigía en Boys, pero ya te digo, son muchos los futbolistas que me tocó dirigir, inclusive Payet, Narri, Ensoncí, un montón de jugadores que no me alcanzaría, no puedo hacer una comparativa porque sería, ya te digo, una injusticia decirte algo que recuerde momentáneamente sin haberlo analizado. Está claro. Te voy a hacer la última y te agradezco la buena voluntad y te aclaro algo. La nota es grabada y podés hasta darte el lujo de decirme a César, prefiero no contestarla. Habrás visto que no he buscado nunca la polémica, pero la verdad que hace 2-3 días no digo que me molestó, pero me pareció un tanto injusto leer declaraciones de, no sé si lo leíste, a Jadwe, que dijo que fue muy importante la gestión que hizo la NFP porque le complicaron la vida a Argentina y Chile poniéndole distancias muy largas y eso como que fue importantísimo para que se gane la Copa en 2015. Y la verdad que me pareció bastante injusto para con quienes fueron los verdaderos protagonistas. ¿La leíste? ¿Qué opinión te merece? No. Podés tirarla afuera, no hay ningún problema, Jorge. No la leí, no sé, la verdad que no sé cómo eso se puede manejar antes de una competencia. Yo lo único que sé que
En ese momento, la verdad que lo único que pensábamos nosotros era nosotros, y de enfrentar cada partido como una final, teniendo todo un país encima, pendiente de la emoción más importante de la historia de ese país. Yo creo que nosotros no pensábamos en eso, pensábamos solamente en el próximo rival y en ver cómo pasábamos etapas con un equipo, con una Copa América extremadamente competitiva. Es muy difícil. Ahora sí, la última, y te agradezco. Hace cosa de 2 meses, 2 meses y medio, obviamente eso es un sentir muy personal, le hice una nota a Pizzi también en la que rememoró mucho el título de 2016 y él decía que cuando le tocó jugar con Argentina, más allá que profesionalmente se puso el uso y le quería salir a ganar, pero no era un partido que por ahí él como argentino disfrutaba. ¿Te pasó eso a vos o no? Digo, que no es nada malo, digo, cada uno hace no sé si la palabra duelo, pero cada uno siente como siente. O vos, digo, estabas tan consustanciado con tu trabajo con Chile que te daba igual jugar la final contra quien tocara. No, nosotros sabíamos de la dificultad que era jugar una final con Argentina, o con Brasil en aquel momento. Nosotros sabíamos que las posibilidades estaban muy reducidas a ganar la Copa. Por eso, pero era un tema laboral. Uno trabaja por una institución más allá de la nacionalidad. Yo imagínate que no tuve recorrido profesional como entrenador en Argentina. Yo soy una persona que emigró de un pueblo pequeño de la Argentina y arranqué en Perú y futbolísticamente como entrenador nací ahí, y entonces todo lo que aconteció después yo lo tomo como un tema laboral. O sea, nosotros fuimos extremadamente como cuerpo técnico muy profesionales, aún sabiendo de que jugábamos contra la selección argentina, pero cuando vos tenés un trabajo, obviamente te abocás a eso y pones todo lo que puedes dar para que tu equipo gane. Ahora sí, la última, y agradeciéndote, sin que entres en detalles de lo que fue la negociación, porque no es el fin de esto, pero sentís que, no sé si la palabra es mediáticamente o desde la NFP o desde los dos lados, se expuso mucho lo que fue el post tu salida, y te hago dos en una. ¿Eso afectó algo tu relación con el aficionado chileno o sentís que el hincha chileno te quiere un montón, más allá que por ahí se publicaron cosas con cierta intencionalidad para dañarte? Sí, bueno, yo creo que fue mala intención en aquel momento, pero porque, bueno, básicamente yo hice lo que tenía que hacer, el equipo que me contrató pagó la cláusula de salida, me fui. También en un momento de cambio de presidente a la NFP, donde el escándalo que había con el tema del presidente anterior. Y bueno, no, yo sinceramente con la gente o cuando voy a Chile o cuando encuentro gente de ese país, lo único que encuentro es gente que me agradece, que siempre tiene un gran recuerdo de haber acompañado ese proceso, pero no siempre yo estuve mucho tiempo viviendo en ese país y dirigiendo ahí, y bueno, creo que ya te digo, haber logrado el primer título internacional en la historia con esa Copa América generó también más adhesión popular. Después, claro, seguramente la gente que se quiso encargar de decir algo que no correspondía por el hecho de que yo quería seguir mi carrera en otro lado, puede haber generado algún detractor, pero sinceramente no. Yo siempre sé lo que hice en ese país, el tiempo que le dediqué y la pasión que le puse, entonces no me afecta. Ahora sí te hago la última y te pido disculpas por decir 3 veces la última, pero esta no la tenía anotada, pero hoy veía que varias notas tuyas en las cuales destacabas que eras un tipo que admiraba ver la Liga de Francia. Y no puedo no preguntarte por Luis Enrique y su PSG. ¿Qué análisis futbolístico haces vos como un tipo que le gusta ver mucho la Liga de Francia, de un equipo bueno, que ha
ha llegado a lo máximo, que era ganar una Champions, algo que casi que era unánime, que se le reclamaba al PSG, y bueno, lo pudo lograr de la mano de Luis Enrique. No, me parece que es un equipo, hoy junto con el Barcelona, son equipos que juegan a otra cosa. Tienen un nivel de juego altísimo, sacan ventajas cualitativas, cuantitativas, conviven todo el tiempo en campo rival, tienen un porcentaje muy alto de ganar cada juego por situaciones y por intenciones. Entonces yo sinceramente disfruto mucho viendo ese equipo, porque tiene enormes jugadores como hay en otros equipos, pero que a través de las consignas de su entrenador han generado también una particularidad que tiene que ver con imponerse básicamente en cada partido, más allá del resultado, porque ya te digo, el fútbol tiene a veces imponderables que hacen de que por más que vos seas muy superior no ganes. Jorge, nada, te súper agradezco de corazón. Para mí fue un tremendo placer poder, bueno, escucharte hablar de fútbol, porque la verdad que se te ve un apasionado. Bueno, y me quedo con una frase: ojalá podamos los que somos futboleros y amantes de este deporte volver a verte pronto, tratando de hacer eso que tanto querés, que es cambiar el paradigma y tratar de lograr que el futbolista, que es el gran protagonista, pueda volver a disfrutar un poco más de esto que amamos tanto, que es el juego. No, muchas gracias a vos. Dale, Jorge. Hasta luego, Chao. gracias.